Qué bonito es poder adorar a Dios y cantarle con alegría, así como lo acabamos de hacer hace un momento. Pero mientras cantábamos yo estaba meditando en algo y es que cantarle a Dios conlleva una gran responsabilidad. Porque mientras nosotros estamos cantando, estamos haciendo declaraciones, estamos comprometiéndonos con Dios con muchas cosas y a veces es posible que no seamos conscientes de todas esas cosas que estamos diciendo mientras cantamos. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, ustedes deben cantar en el espíritu, pero deben hacerlo también en el entendimiento, es decir, consciente de lo que ustedes están cantando. Y creo que es necesario que cada domingo cuando nosotros en la adoración cantamos a Dios, seamos conscientes de las cosas que estamos diciendo. El último himno que entonábamos, un himno hermoso, al comenzar ese himno nosotros decimos que la palabra de Dios es para nosotros un tesoro, que eso es lo que significa, ese es el valor que tiene para nosotros. Y sería bueno meditar de una vez comenzando en cuántas veces nosotros acudimos a ese tesoro en esta semana que está terminando. ¿Cuántas veces fuiste hasta ese tesoro y lo valoraste? Porque cuando decimos que algo es un tesoro para nosotros, es algo que es significativo, con lo que queremos estar, con lo que queremos pasar tiempo. Y es bueno que nos examinemos y pensemos, si la palabra de Dios para nosotros es un tesoro, ¿qué tanto tiempo le dedicamos nosotros a ese tesoro preciado para nosotros? Esto que les estoy diciendo es solo la preintroducción, aún no he comenzado. Ahora sí voy con la introducción del tema que quiero compartir con ustedes hoy. Durante siglos, muchos han querido desaparecer la Biblia. Reyes, emperadores, césares, líderes religiosos y muchas personas más han querido que la palabra de Dios desaparezca por completo. Y hay un hombre en específico que fue muy relevante lo que él dijo en una ocasión y fue el filósofo francés Voltaire, quien se atrevió a decir las siguientes palabras. Desde el día de hoy a 100 años, la palabra de Dios quedará en el olvido. La Biblia solamente será un recuerdo porque será exterminada. Lo interesante es que pasaron los 100 años, Voltaire murió, nadie se acordaba de él y la palabra de Dios seguía creciendo y avanzando. Otro dato curioso acerca de la vida de este hombre es que su casa, su propia casa, se convirtió en el lugar donde se fabricaban Biblias, se guardaban Biblias, se vendían Biblias y se regalaban Biblias. Qué interesante, ¿no? El propio hombre que fue capaz de decir que la Biblia iba a desaparecer de la faz de la tierra, después de muerto su casa se convierte en un almacén de Biblias. Eso es lo que nuestro Dios hace para defender sus propias palabras, porque su palabra es eterna. Y el enemigo de Dios y de nuestras almas no se detiene. Desde el jardín del Edén, distorsionando las palabras de Dios, diciéndole a Adán y Eva que el día que ellos comieran del fruto serían igual a Dios. Y en cierta parte lo que él les estaba citando era algo que sí estaba en las Escrituras, pero la estaba distorsionando. Hoy en día, el enemigo continúa tratando de usar personas para distorsionar la palabra, para añadirle, para quitarle y para hacer distintas cosas con tal de causarle un daño a la palabra escrita de Dios. Y el principal ataque de Satanás no es allá afuera en el mundo, es dentro de la iglesia y contra las Escrituras. Pero su palabra dice que cielo y tierra pasarán, como cantábamos hace un momento, pero sus palabras no pasarán. Entonces la Biblia sigue siendo el libro más leído, sigue siendo el libro más publicado y más traducido en el mundo. Y lo más importante, que todavía sigue transformando vidas aquellos que realmente toman en cuenta lo que está escrito en la palabra de Dios. Es por eso que el día de hoy, en esta celebración del Día de la Biblia, yo quiero hablar con ustedes sobre el poder y la suficiencia de las Escrituras. Les voy a hablar de que la palabra de Dios es poderosa y es suficiente. Y para comenzar y que podamos entender el resto del mensaje, de lo que les voy a ir diciendo, vamos a definir estas dos palabras, poder y suficiencia. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que la palabra de Dios es poderosa y suficiente? Poder. Poder significa autoridad, potestad, fuerza. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es poderosa, decimos que tiene la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Eso es lo que significa de que la palabra de Dios sea poderosa. Y cuando decimos que es suficiente,
es que es suficiente para cubrir una necesidad. Un libro es suficiente cuando cumple el propósito para el cual se escribió. Por ejemplo, ¿es la palabra de Dios suficiente para estudiar matemáticas? No, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no fue escrita con ese propósito. Si usted quiere estudiar matemáticas, va y busca un libro de matemáticas. Pero es suficiente para conocer a Dios. Es suficiente para obtener la salvación, para saber cómo glorificar a Dios en la sociedad, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia y en cualquier lugar donde usted esté. Si quiere una respuesta para saber cómo vivir, todo lo que necesita saber cómo llevar una vida que glorifique a Dios, usted lo va a encontrar acá en la palabra escrita de Dios. El Salmo 19 es como un primo hermano del Salmo 119. La única diferencia es que el Salmo 119 tiene, si no me equivoco, 175 versículos, más o menos. El Salmo 19 tiene 14 y solamente la segunda parte, los últimos 7 versículos, nos hablan acerca de la revelación escrita de quién es Dios en su palabra. Este Salmo 19 es un resumen de lo que Dios quiso decirnos a nosotros, del poder y el significado que tiene su palabra. Los primeros 7 versículos nos hablan de ese salmo sobre la revelación general de Dios, de cómo Él se muestra a la humanidad a través de la creación. Los primeros 4 versículos dicen así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Acá, en esto que habla acerca de la revelación general de Dios, lo que todo ser humano puede ver, es que Dios quiso mostrarse a la humanidad a través de la creación. Hay algo que a mí no me termina de cuadrar sobre el razonamiento que tienen los ateos, y es que ellos están de acuerdo en que todo lo que existe tiene un creador. Esa banca donde usted está sentado, la ropa que usted carga, el teléfono o cualquier cosa que usted pueda ver tiene un creador. Es decir, había una mente inteligente que diseñó eso que usted está viendo. Para ellos, detrás de toda creación hay una mente inteligente. Tuvo que haber una mente inteligente para crear estas páginas que tiene esta Biblia, este forro, este púlpito, todo. Pero cuando se trata del firmamento, de los árboles, del ser humano y de todas esas cosas, para ellos ahí no hubo una mente inteligente, simplemente fue boom, una explosión o cualquier otra teoría que sacan. Pero teoría sin sentido, es decir, para creer que todas estas cosas tan maravillosas y perfectas que existen no salieron de una mente inteligente, hay que tener más fe, y mucha más fe de la que tenemos nosotros. No tiene sentido esto. Pero no es esto en lo que nos vamos a enfocar en los versículos siguientes, del 7 al 10 específicamente, los que acabamos de leer hace un momento. Vamos a hablar sobre la revelación especial de Dios. Y la revelación especial de Dios es lo que su palabra dice acerca de ella misma. El poder, lo que tiene la palabra de Dios para obrar en nuestras vidas. Porque sí, usted reconoce que hay un Dios cuando ve el cielo, y el cielo lleno de estrellas, que posiblemente cuando se les va la luz en la noche ven, wow, qué cielo tan espectacular. Entonces, usted viendo eso, usted reconoce que hay un Dios, reconoce que hay un creador. Pero usted no se va a salvar mirando el cielo y diciendo, qué bonitas estrellas. Bueno, listo, las estrellas me salvaron, me va a salvar un árbol. No, eso es simplemente una revelación de Dios para que usted entienda que Él existe. Pero la revelación especial, que es la que vamos a ver a continuación, esa es la que nos salva. Y me encanta de la forma en que comienza de una vez en el versículo 7 diciendo que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Vamos a ir viendo en los textos que les voy a ir leyendo varias cosas. Lo primero es que vamos a ver en cada párrafo leído un título que se le da a la palabra de Dios. En este caso, la ley de Jehová. Después vamos a ver un beneficio que nos deja y es que es perfecta. Perdón, una característica. Y por tercero vemos el beneficio que es que convierte el alma. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando acerca del manual de vida que Dios nos dejó a nosotros para que estuviéramos acá en la tierra. O sea, la ley de Dios, y cuando digo la ley de Dios no me estoy refiriendo únicamente a la ley de Moisés, estoy hablando de toda la palabra de Dios. La ley de Dios nos las entregó para que nosotros podamos regular nuestro comportamiento. Allí nos habla de cómo es la forma correcta en que el ser humano tiene que dirigirse.
Pero lo interesante o lo espectacular es la característica de lo que tiene esta ley. Y dice que es perfecta. Y cuando decimos que algo es perfecto, no necesita mejorar ni puede desmejorar, porque el estado en el que se encuentra es de perfección, es decir, es suficiente. Es perfecta en el sentido de que es completa, es total, es plena, lo cubre todo. Y el beneficio, que es un beneficio extraordinario, y dice que convierte el alma. Es decir, transforma, revive, es poderosa para salvarnos. Qué maravilloso beneficio nos da la palabra de Dios. Entonces, los problemas mayormente que tienen los seres humanos son problemas que están relacionados con su alma. Y el problema que existe hoy en día y por qué las personas no terminan de solucionar los problemas internos que hay dentro de sí es porque quieren solucionarlos con distintas estrategias, formas, pero a lo último que acuden es a Dios. No menospreciamos el aporte que ha dado la filosofía, la psicología o cualquier otra ciencia al desarrollo del ser humano. Pero ninguna de estas cosas podrán tratar eficazmente tu alma. Lo otro que vemos muy común hoy en día es que cuando las personas tienen un problema matrimonial, corren a una librería, 5 pasos de cómo solucionar el matrimonio. Tienen un problema con el joven que está rebelde, 40 pasos de cómo el joven se comporte bien. Y leen el libro y releen el libro y ahí les dan estrategias. Mira, vamos a hacer algo. Al joven lo que tienes que hacer es no hablarle tan duro, hablarle más suave. Y una cantidad de estrategias y de pasos para lograr que el joven se porte bien, que el matrimonio funcione. Pero lo tremendo es que he conocido muchas personas que leen y leen y leen este tipo de libros y lo terminan y solamente se queda en la teoría, no ocurre ningún cambio. O si ocurre un cambio, es un cambio momentáneo. ¿Y saben por qué no ocurre un cambio completo? Porque lo que tiene el poder de Dios para cambiar, para convertir el alma, es la palabra escrita de Dios. Y como les decía, cuando digo que es suficiente, les dije, no es suficiente para las matemáticas. Cuando usted se enferma y necesita un medicamento, no va a buscar en la Biblia qué medicamento se va a tomar, porque no es para eso, pero sí es suficiente para convertir el alma del hombre. Para tratar los problemas que hay en tu alma está la palabra escrita de Dios. No tienes que acudir a ninguna otra cosa. Y con esto no estoy diciendo que no lea un libro, si lo tiene, pero usted lo primero que tiene que acudir es a la palabra de Dios. Ella convierte el alma. Hay un testimonio que escuché de un misionero, ese misionero estaba en las selvas del Perú, y él cuenta que estando en una pequeña iglesia predicando por allá, mientras él estaba dando el sermón, entró al templo un hombre. Él cuenta que era un hombre bastante alto y robusto, pero cuando él lo vio mientras predicaba, dice que su rostro reflejaba una tristeza exageradamente grande. Y eso le conmovió tanto que él dice que al terminar el sermón, lo primero que hizo fue bajar del púlpito y llegar hasta donde estaba ese hombre y tratar de hablar con él para ver qué situación estaba pasando. Entonces él dice que el hombre comienza a contarle y le dice, mira, yo tengo una enfermedad terminal y el médico me ha dicho que cuando mucho 1 semana de vida me queda. Yo ya no encuentro qué hacer. Vine a este lugar, escuché lo que dijiste, pero no sé quién es Jesús, no conozco a Jesús. No entendí, sinceramente, lo que dijiste no lo entendí. Y el misionero le dijo, mira, yo quiero hacer algo si tú estás de acuerdo. Me quiero quedar contigo la semana de vida que dijeron que te queda en este lugar. Vamos a quedarnos acá en la iglesia y vamos a estudiar las Escrituras. Y yo quiero mostrarte al Jesús que transformó mi vida para que tú también lo conozcas. Aunque no hayas entendido lo que dije hoy, vamos a quedarnos. El hombre accedió. Se quedaron esos días y dice que el primer día él lo paseó por todos los versículos evangelísticos que pudo. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 3:16, Hechos 4:12 y lo paseaba y el hombre leía y decía, no entiendo lo que estoy leyendo. Pero él no se rindió, sino que al segundo día volvieron a levantarse y nuevamente lo llevó a las Escrituras. No lo llevó a otro pasaje, lo llevó a los mismos. Vamos a leer Juan 3:16, vamos a leer Juan 14:6 y el hombre leía y decía, no entiendo. Todavía no entiendo lo que eso me quiere decir. Hasta que al tercer día, él cuenta que cuando se levantaron en la mañana, el hombre comienza a leer la Biblia y el primer versículo que cita es Juan 3:16. Y el hombre comienza y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y se detuvo allí. No pudo terminar de leer el versículo y se vino en llanto. Y mientras lloraba y que se agarraba la cabeza y decía, no puede ser, no puede ser. Y él le decía, ¿qué pasó? ¿Qué te está sucediendo? No puede ser que hayan tenido que crucificar al Hijo de Dios por mi pecado. Ahora entiendo lo que me está queriendo decir la palabra. Ahora entiendo y me está diciendo que por culpa de mí, por mi pecado, el Hijo de Dios tuvo que morir. Y ese día, la palabra de Dios que es viva convirtió el alma de ese hombre. Porque yo podría pasar aquí todo este tiempo contándole a ustedes historias, podría contarles
cuentos, chistes, podría hablarles de sueños, de visiones, pero eso no alimentaría tu alma. Saldrías tal vez emocionado por un momento, pero cuando llegues a tu casa te olvidas de lo que hemos hablado. Eso es simplemente pañitos tibios que te hacen sentir bien por un momento. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra el alma del hombre. Y yo estoy seguro que hoy la palabra de Dios está llegando a tu vida. No porque la esté predicando yo, es porque estoy hablando lo que está escrito. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Si hay un problema en tu alma en esta mañana, la palabra de Dios va a tratar con ese problema. Porque es viva, porque es eficaz y porque tiene el poder para transformarnos. La segunda cosa que vemos allí en el texto es que el título con el que se habla de la palabra dice que es el testimonio de Jehová. Pero dice como característica que ese testimonio es fiel. Y el beneficio que nos da, dice que hace sabio al sencillo. La palabra es su testimonio. No sabríamos nada de Dios a menos que Él nos hablara como lo hizo con su palabra. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Él le dijo a los judíos, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. La palabra es el testimonio fiel acerca de Dios. Es lo que Dios quiso hacernos saber a nosotros acerca de quién es Él. Pero no solamente eso, sino que es fiel, confiable, fidedigna. Es decir, en un mundo donde abundan los falsos testimonios, los malos testimonios, hay un testimonio que es fiel y es la palabra escrita de Dios. Es fiel. Entonces, nos da un beneficio y es que dice que a personas sencillas las hace sabias. Quiero que me preste atención en esto que voy a decir, porque el significado de la palabra sencillo en hebreo no es lo mismo que significa para nosotros. Para nosotros alguien sencillo tal vez es alguien que no ostenta de vestirse con ropas muy lujosas, o es que es una persona tranquila y muy reservada. Es sencillo porque mira, es tranquilo, no habla. Para ellos no tiene el mismo significado. Cuando para este texto dice que hace sabio al sencillo, el sencillo se está refiriendo a una persona que, de hecho la palabra en hebreo también significa puerta abierta, y se está refiriendo a alguien que en su mente pueden entrar muchas cosas, pero así como entran, salen. Es decir, una persona que le cuesta definir o tener un criterio propio y decir, bueno, yo creo esto por lo otro. No, es alguien que simplemente, diciéndole una palabra que entendamos más nosotros, es como alguien tonto, con poco criterio, que no tiene capacidad de decidir por sí solo. Ese es alguien sencillo. Pero allí dice que al sencillo lo hace sabio. Y creo que nosotros hemos podido ver y comprobar que esto que dice allí la palabra es cierto. Lo vemos en la vida de muchos personajes bíblicos. Por ejemplo, Pedro. Pedro era un hombre sin letra y del vulgo. Es decir, Pedro no tenía conocimiento de muchas cosas. Pero cuando llegó a Cristo y Cristo lo transformó, posiblemente Pedro era uno de esos sencillos que la palabra hizo sabio. Porque salía este hombre a predicar y decían que cuando Pedro predicaba, hablaba con sabiduría. Decían que le reconocían que había estado con Jesús porque su forma de hablar lo delataba. Y Pedro es un ejemplo bíblico, pero muchos de los que estamos aquí, en algún momento posiblemente éramos personas sin criterio, personas que nos dejábamos llevar por distintas opiniones, pero cuando llegamos a Cristo por su misericordia y por su amor y para su gloria, nos hizo sabios. Y hoy en día podemos conocer la palabra de Dios porque hemos disfrutado de este beneficio que dice allí. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Lo tercero que vemos es que el título con el que se nombra es los mandamientos de Jehová. Nos dice que son rectos y que alegran el corazón. Aquí mandamiento tiene que ver como con doctrina, con enseñanza, con principios que Dios estableció en su palabra. Y su característica es que estos mandamientos son rectos. Es decir, están bien fundamentados. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El camino del hombre en su propia opinión, el hombre que se cree sabio en su propia opinión, termina estrellándose porque se da cuenta que al final las decisiones que estaba tomando no estaban acorde a Dios. Pero los mandamientos de Dios, lo que Dios nos enseña en su palabra que nosotros debemos hacer, es recto. Es recto y también tiene beneficios para nosotros. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios que no solamente nos dejó una ley, nos dejó unos mandamientos para que los obedeciéramos y ya, sino que todo eso nos trae beneficios. Y acá dice que andar en los mandamientos de Dios, en el camino recto, alegra nuestro corazón. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Qué beneficio tan maravilloso tenemos nosotros de obedecer sus mandamientos. Dice que Él nos amará, que su Padre nos amará. Y entonces dice que alegra nuestro corazón. Es decir, andar por ese camino alegra nuestro corazón. Va a traer a nuestra vida felicidad. Y el gozo que es un fruto del Espíritu, está relacionado con la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, viviremos en gozo, sea cual sea la circunstancia que podamos estar pasando. Hay hermanos que tienen una vida de obediencia, que uno ve cómo se refleja su obediencia en que siempre andan con alegría. Hay hermanos con los que provoca conversar un rato porque todo lo que transmiten es alegría. Y no porque ellos sean alegría solamente, sino porque el Espíritu de Dios está produciendo eso en ellos. Fíjense, en un versículo y medio que hemos leído, la Biblia nos ha dicho, o nos ha hablado de que tiene el poder para transformarnos, para darnos sabiduría y para que luego tengamos gozo. Y solo hemos leído un versículo y medio. Y ya hemos visto 3 beneficios. Entonces ella viene y nos convierte. Aparte de que nos convierte, nos hace sabios. Y aparte de que nos hace sabios, después produce gozo en nosotros. Hermanos, y cada cosa que nosotros hacemos trae un beneficio. Fíjense, obedecer los mandamientos alegra el corazón. Y hay otro proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, que usted puede ser feíto, pero si usted está alegre, si usted obedece los mandamientos, mire, usted no se va a ver feo, usted se va a ver bonito porque el corazón alegre hermosea el rostro. Así que no tenga temor si usted es bonito, si usted es feo, obedezca los mandamientos y ya, se soluciona ese problema. Como una frase que escuché que decía, yo antes era feo, pero conocí a Cristo. Y hoy sigo siendo feo, pero tengo a Cristo. Y eso también es una verdad. Pero entonces obedezca los mandamientos para que eso alegre su corazón y la alegría que hay en su corazón hermosea su rostro. Y eso es real, hermano. Eso nosotros lo podemos ver en las personas, de verdad. Hay personas que transmiten una alegría y vuelvo y repito, no es porque ellos sean alegría, sino porque el Espíritu de Dios da ese fruto en su vida. Lo cuarto que vemos es el precepto de Jehová. Y dice que el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. En hebreo, esta palabra precepto es como haciendo referencia a una orden divina. Es decir, son mandamientos en los que usted no va a tener opción nunca de decir, bueno, lo obedezco. No, el precepto es algo, una orden divina que nosotros debemos cumplir. Y es claro y preciso, es decir, es contundente, es algo que Dios ha ordenado para que nosotros hagamos y no podemos desentendernos de eso. Y tiene un beneficio hermoso y es que alumbra nuestros ojos. Es decir, nos permite a nosotros poder ver con claridad lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y cito un salmo muy hermoso que leyó uno de los niños, el Salmo 119, 105, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué hermoso es imaginar eso. O sea, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y nos ilumina el camino por el cual nosotros debemos transitar. Miren, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como esa lámpara que nos guía, nosotros vamos a ver todas las cosas a nuestro alrededor desde una perspectiva completamente distinta. Porque la perspectiva de Dios es muy distinta a la que nosotros como humanos vemos las cosas. Si nosotros nos ponemos a mirar desde nuestra humanidad todas las cosas que están pasando en el país, en nuestra vida personal, en nuestra familia, con nuestros vecinos, distintas circunstancias, miren, hermano, podemos parar hasta locos, nos vamos a cargar, nos vamos a andar todo el tiempo sufriendo, amargados, y eso es terrible. Pero cuando nosotros tomamos la perspectiva de Dios y dejamos que su palabra sea la que ilumine nuestro camino, usted va a poder ver las cosas de una forma distinta. Usted va a entender que lo que está pasando en su vida, en su vecindario, en el país y en cualquier lugar no ha escapado de las manos de Dios. Dios lo está permitiendo con un propósito y usted tiene que decir, ¿qué me quiere enseñar Dios con esto? Claro que podemos analizar las distintas cosas y tratar de solucionar, pero ver qué quiere Dios a través de su palabra, cómo quiere Él que veamos las distintas circunstancias que tenemos que afrontar en la vida diaria. Hermano, es terrible cuando una persona no permite que sea la palabra quien guíe su vida día a día. Viven de amargura en amargura. Usted nunca los ve felices. Aun cuando le pasan cosas buenas, a esas cosas buenas le ven algo negativo. Es impresionante cómo
no tengo nada de comida, no tengo nada que comer. Entonces de repente agarra un dinerito y va y compra. Y uno, ahora sí lo voy a ver feliz, mira, ya compró, ya solventó. No, ¿y qué hago con esto? Esto me dura una semana, ¿qué hago? Todo el tiempo negativos, negativos, negativos. Entonces si nosotros dejamos que la palabra de Dios alumbre nuestro camino, lo que vayamos transitando lo vamos a ir viendo desde la perspectiva de Dios y todo será distinto. Lo otro que nos nombra allí el texto es el temor de Jehová. Y nos dice que el temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre. La palabra temor aquí tiene que ver con reverencia, con asombro, con adoración. Y la Biblia es el mejor manual que nosotros tenemos para la adoración. El propio Señor en Juan capítulo 4 habló acerca de los adoradores que Él buscaba y decía que adoradores, que le adoraran en espíritu y en verdad. Y adorar en espíritu y en verdad no es saberse todas las canciones, no es tener una tremenda voz, eso es importante, claro. Pero adorar en espíritu y en verdad es algo que nosotros hacemos en nuestra vida diario, no solamente mientras estamos el domingo en el culto. Porque acá los domingos en el culto todos somos unos santos. Acá uno no ve a nadie molesto, aquí todo el mundo se está riendo, pero ¿cómo vivimos el lunes a sábado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestras vidas de lunes a sábado cuando no estamos acá en la iglesia? Entonces tiene que ser una vida de adoración, de constante adoración a Dios, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo hacemos las cosas, cómo servimos a otros, cómo respondemos ante las circunstancias difíciles. Debemos vivir una vida de adoración. Y ahí dice que el temor de Jehová es limpio. Y cuando dice que es limpio es que no tiene errores. Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Algunos la quieren desprestigiar diciendo que tiene errores, la quieren desprestigiar diciendo que es anticuada y que no tiene valor ya para este tiempo. Pero podemos encontrar dentro de la misma Biblia suficiente evidencia histórica, científica, profética, antropológica, de que continúa siendo pura. Miren, los científicos han tratado de encontrar muchas cosas y hay unos que se han dedicado, no todos porque algunos son cristianos, pero hay unos que se han dedicado a la investigación para desmentir la palabra. Y lo que les ha pasado es que mientras más investigan, más se dan cuenta de que lo que está escrito es cierto. Por ejemplo, en la antropología tiene que ver con aquellos que investigan para tratar de descubrir cosas que existieron hace muchísimos años y ellos cavan y buscan y entre todas esas cosas que han hecho los antropólogos han encontrado muchas de las cosas que la Biblia relata en el Antiguo Testamento. Entonces se dan cuenta de que lo que está escrito es puro, de que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Dice allí, el cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Todo lo que es tocado por el pecado termina pereciendo en algún momento, termina dañándose. El hecho de que la Biblia permanezca en nuestros días demuestra su pureza, demuestra de que es limpia. ¿Cuántos han intentado destruirla? Muchísimos. Han querido destruirla, desaparecerla, pero no lo han logrado ni lo lograrán porque Dios preserva su palabra porque es limpia. Y como es limpia, permanece para siempre, como dice allí el texto. Lo otro que vemos es los juicios de Jehová. Y dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Las Escrituras contienen los veredictos de Dios como juez de todo. En ella encontramos todo lo que Dios ha establecido. Y dice que sus juicios son verdad. La Biblia de principio a fin nos habla de la verdad. Pero una parte que llamó mucho mi atención cuando estaba estudiando este texto fueron la segunda y tercera carta escrita por Juan. Juan, el último apóstol, el último, porque fue el que quedó vivo en medio de tanta persecución, Dios lo preservó con un propósito. Escribir la revelación del Apocalipsis y escribir esas otras cartas que Él dejó para nuestro beneficio porque son inspiradas por Dios. Pero vamos un momento a buscar segunda de Juan y allí mismo son libros cortos, tenemos tercera de Juan. Quiero leerles algo que está en este texto que llamó mucho mi atención. En la primera vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor,
mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esta carta se la escribe él a una señora elegida, dice allí, y a sus hijos. Y en la tercera carta que se la escribe al anciano, a Gallo, qué nombre tan raro, ¿verdad, Gallo? Imagínense ponerle a un hijo de uno Gallo. Gallo, vaya para la bodega. Entonces, Gallo, él escribe a Gallo y dice, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo que llamó mi atención fue que en estas dos cartas, que fue prácticamente lo último que el apóstol Juan escribió, él repite constantemente a las personas la importancia de que permanecieran en la verdad, de que anduvieran en la verdad, de que creyeran en la verdad, de que confiaran en la verdad. Fíjense, a la señora se lo repite 5 veces, a la señora elegida. Y luego se lo repite también a Gallo, se lo repite 5 veces también. Es decir, había un énfasis solamente en 4 versículos, decirle, anden en la verdad, manténganse en la verdad, amen la verdad, sean fieles en la verdad. Entonces, en lo último que leímos ahorita fue que los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Es decir, no hay injusticia en Dios de ninguna manera. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es completamente justo. Y allí en el texto 10 del Salmo 19, que es el salmo que estamos leyendo, dice otras cosas maravillosas. Y es que dice que es deseable, que su palabra es deseable y son más deseables que el oro y que mucho oro afinado. Dice que es dulce, más dulce que la miel, que la que destila del panal. Esas dos cosas que está nombrando allí para la época era algo exageradamente valioso para las personas. El oro afinado, la miel que destila del panal. Y lo que el salmista está tratando de enseñarles a ellos es que si ustedes creen que eso es demasiado valioso, yo tengo algo más valioso para ustedes. La palabra escrita de Dios. Hermanos, no hay nada, no hay absolutamente nada para nosotros más valioso hoy en día que la palabra de Dios. Hay muchas cosas que te pueden estar preocupando, que te pueden estar haciendo falta, y está bien que desees querer obtenerla, pero si tú tienes la palabra de Dios, tú estás completo. Lo demás es simplemente añadidura. Todo lo que pueda llegar a tu vida, Dios lo añade como bendición y con un propósito, pero si tú tienes una Biblia en tu casa, si tú tienes una Biblia para leerla y estudiarla, ya eso es suficiente para que Dios te salve, para que Dios convierta tu alma, para que puedas tener un matrimonio feliz, para que puedas tener unos hijos que le sirvan a Dios, para que puedas solucionar los distintos problemas que se presenten en tu vida diaria. Dios tiene respuesta en su palabra. Hermanos, hay algo que yo no me explico. Y es que si se supone que nosotros estamos convencidos de que la palabra de Dios es poderosa, es inerrante, es suficiente, es la máxima autoridad de nuestra fe, y tenemos nosotros la facilidad de tenerla, de estudiarla, de leerla, ¿por qué dentro del pueblo de Dios se menosprecian tanto las Escrituras? Y usted dirá, ¿por qué está diciendo ahora, nos está cambiando la cosa? Nos estaba diciendo que es valiosa, que es un tesoro. Pero sí, hermano, esto también es una realidad. Dentro del mismo pueblo de Dios se desprecia las Escrituras. Y no estoy diciendo que usted la desprecie con sus palabras. ¿Sabe cómo la desprecia? Porque no la lee, porque no la estudia. Y no es necesario hacer una encuesta y preguntarle a las personas cuánto están leyendo su Biblia. Aunque en Estados Unidos, Likewise, que es una institución que hace encuestas, lo hizo. Y los números fueron terribles, terribles. Se encontraron con que cada vez son menos las personas que dedican tiempo al estudio de su palabra. Es decir, hay un menosprecio. Y las personas, en el porcentaje que salía, que la leían continuamente, la mayoría eran personas entre los 54 y 65 años. Es decir, la juventud, las personas que van de 20, 30, 40, aún siendo creyentes, no estoy hablando de inconversos, decían que les costaba y que no leían a veces su Biblia en 1 o 2 semanas. Entonces por eso les hablo del menosprecio que hay en el mismo pueblo de Dios. Algunas personas tienen montones de Biblias en sus casas y no leen ni siquiera una de esas tantas que tienen.
Y dicen, bueno, pero es que Dios sabe que yo trabajo, yo estudio, yo tengo muchas responsabilidades y tengo que atender el negocio y para acá y para allá y brinco y me paso todo el día ocupado. Yo quiero decirle algo hoy a usted. Dios no entiende eso. Dios no entiende que usted no lea su Biblia por dar prioridad a otras cosas. Cuando realmente para nosotros algo es prioridad, el tiempo siempre va a existir. Así que no podemos hacer ese tipo de excusas y decir que no, es que no me da tiempo. Miren, cuando uno quiere hacer algo, el tiempo siempre va a existir porque uno le da prioridad. No nos engañemos a nosotros mismos, porque es que nos engañamos a nosotros mismos y Dios no puede ser burlado. Dios sabe si usted lee la palabra, Dios sabe si usted la estudia. Puede engañar a uno que otro hermano, al pastor, a las personas, pero no va a engañar nunca a Dios. Si se está engañando es a sí mismo. Nos jactamos diciendo que nosotros somos bautistas y somos el pueblo del libro y somos los bautistas, el pueblo del libro, y suena muy bonito eso que digamos, pero realmente practicamos eso. Porque no es solamente decir, sí, yo soy bautista, de los que estudiamos bastante la palabra, pero la estudias realmente. Eso tiene que evidenciarse en tu vida diaria, eso tiene que evidenciarse cuando alguien habla contigo y se da cuenta que lo que sale de ti es la palabra de Dios porque es lo que abunda en tu corazón. Y claro que estamos felices de ser el pueblo del libro y el pueblo bautista, pero debemos demostrarlo con nuestros hechos, es lo que estoy diciendo. Es hermoso hacer una celebración como la que hicimos hoy, el Día de la Biblia. Apreciar lo que la Biblia dice, eso es hermoso y es maravilloso, pero lo hacemos simplemente como una actividad protocolar o lo hacemos porque de verdad amamos la palabra, queremos estudiarla y queremos vivir lo que en ella está escrita. Hermano, Dios nos ama mucho, Dios te ama mucho. De eso no existe ninguna duda. Dios te ha dado el privilegio de tener una y muchas Biblias. Hoy Dios nos exhorta a que nosotros valoremos la Biblia que hoy usted tiene ahí en su mano, las que tiene en sus casas. Jóvenes, valoremos la Biblia. Valoremos la Biblia. Es tiempo de que si hay algo que nos está quitando el tiempo que le corresponde a Dios, que nosotros lo detengamos. El entretenimiento es un ladrón de propósitos. El entretenimiento es un ladrón de propósitos y a veces un simple juego, a veces las redes sociales o cualquier otra cosa te puede robar el tiempo que le corresponde a Dios. Y yo no te estoy diciendo esto para señalarte, te estoy diciendo porque yo lo he vivido. He tenido que eliminar de mi teléfono un juego que me está quitando el tiempo que le corresponde a Dios. He tenido que apagar el Wi-Fi para poder hacer mi devocional porque es una lucha, eso no lo podemos tapar, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no, que yo la leo con facilidad. Es una lucha espiritual. Porque tu carne no quiere que tú la leas, pero tu espíritu está dispuesto. Entonces en medio de esa lucha tú tienes que luchar y hacer todo lo posible. Si hay un juego que te está quitando el tiempo que le corresponde a Dios, elimínalo. Porque aquí lo que está en juego no es tu venida el domingo o el miércoles a la iglesia, está en juego tu alma. Es tu alma la que necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Y si hay algo que te está robando el tiempo, hoy mismo deshazte de eso. No te estoy diciendo que no juegues o que no te entretengas, porque yo mismo en mi teléfono tengo juegos. Pero el día que descargué uno, se me convirtió en un vicio y que quería jugar en todo tiempo y que empezó a entorpecer mi tiempo con Dios, ese día tuve que tomar la decisión, aunque me dolió porque me gustaba el juego, pero le di eliminar. Más nunca juego eso y comencé a hacer mi devocional de forma normal. Es una lucha que todos tenemos. Y no solamente los jóvenes, los adultos lo pueden tener con un programa de televisión, lo pueden tener con cualquier otro tipo de cosa. Todos tenemos una lucha constante para poder tener una vida devocional, para poder estar constante con Dios en oración y en su palabra. Y necesitamos derribar todas esas cosas que nos están impidiendo conocer a Dios y conocer su palabra. Hermanos, yo les he hablado hoy solamente del Salmo 19, pero en la Biblia hay cantidad de textos que hablan acerca de lo que la palabra de Dios es. Por el tiempo ya estoy a punto de concluir, yo no puedo citar todo lo que la Biblia dice acerca de sí misma, todo lo que Dios quiso dejar acerca de lo que la Biblia es. Pero he recopilado solamente algunas cosas dentro del Salmo 19 que quiero compartir para finalizar con ustedes como en forma de un homenaje a lo que la palabra de Dios significa para nosotros. Y al mismo tiempo para que cada palabra que yo voy a citar pueda quedar en tu corazón y entender que la respuesta para cada pregunta que hay en tu corazón la vas a encontrar en la palabra de Dios. Ella tiene respuesta para todas las situaciones que tú puedas estar afrontando en este momento. Y yo quiero pedirte que tú leas en tu Biblia si la tienes allí. Y si no la tienes, lo que voy a leer no está en un texto. Que tú
valores tu Biblia si la tienes allí. Y si no la tienes allí, cuando llegue a tu casa, léela. Comienza esta semana tu vida devocional, si la has perdido. Comienza, busca ayuda, porque no es fácil. Yo estoy dispuesto a ayudar a todo aquel que quiera y me diga, hermano, no sé cómo leerla, me cuesta, se me hace difícil, necesito ayuda, vamos a leerla juntos. Busca a cualquier otro hermano y dile, vamos a leerla juntos. Porque necesitamos aprender unos de los otros a vivir en el Espíritu y a valorar la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios perfecciona nuestro camino, enciende nuestro corazón, nos guarda, ordena nuestro camino y limpia nuestro camino. Nos guarda de desviarnos, produce gozo en nuestras vidas, alarga nuestra vida, abre nuestros ojos, quebranta nuestra alma, nos aparta del pecado, nos aconseja, nos vivifica, nos hace entender el camino, nos sustenta, ensancha nuestro corazón, nos da entendimiento, nos guía, aparta nuestros ojos del mal, nos aviva, nos santifica, nos da libertad, nos hace pacientes, nos consuela en la aflicción, nos llena de su presencia, nos enseña buen sentido y sabiduría, nos aflige para nuestro bien y nos sostiene en la aflicción, nos da misericordia y vida, nos hace íntegros, nos da entendimiento, inteligencia, alumbra nuestro camino, es nuestro escudo, hace entender a lo simple y nos llena de paz, nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos enseña y convierte nuestra alma, hace sabio al sencillo, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos, permanece para siempre y es justa. Eso es lo que la palabra de Dios es para nosotros. Amigos que nos visitas en esta mañana y que has escuchado la palabra de Dios, y estoy seguro que la palabra de Dios ha tocado tu vida. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú estás apartado de Jesús por alguna razón, hoy Dios, a través de este mensaje, a través de esto que yo te estoy diciendo, Dios te llama. Dios te llama a que tú puedas disfrutar de esa salvación que Jesús te ofrece. El pecado no nos permite a nosotros acercarnos a Dios. El pecado es una barrera. Pero Jesucristo está extendiendo su misericordia hacia ti en esta mañana para que tú puedas reconocerle como Salvador y disfrutar de estos beneficios. Porque la única forma de que se convierta tu alma, de que seas sabio, de que tu corazón esté alegre, es que tengas a Jesucristo en tu corazón como el Salvador. Yo quiero pedirle a todos que inclinen sus rostros para que oremos. Vamos a orar en este momento y vamos a meditar en lo que hemos hablado, en lo que hemos escuchado, y a pedirle a Dios que nos ayude a valorar la palabra de Dios, que nos ayude a confiar y a practicar en nuestra vida que ella es poderosa y suficiente. Y a ti, mi querido amigo, si tú quieres disfrutar de estos beneficios que la palabra de Dios nos ofrece a todos, yo quiero pedirte que repitas esta oración en la que reconoces tu necesidad de ella. Señor Jesús, yo reconozco en esta mañana que necesito de ti, que necesito que limpies mis pecados para que yo pueda disfrutar de tu justicia y para que pueda disfrutar de todos los beneficios que hay en tu palabra. Señor, yo quiero que hoy se alegre mi corazón. Yo quiero que hoy tú me hagas sabio. Yo quiero que hoy tú conviertas mi alma. Yo quiero que hoy tú obres en mi vida. Hoy vengo a ti en arrepentimiento y fe, Señor, para que tú obres en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.